Vamos a dar inicio a la segunda parte de esta mañana. Vamos a tener la oportunidad de escuchar las voces de una venezolana, una más. Aquí hemos estado escuchando venezolano toda la mañana. Un salvadoreño, una mexicana y un colombiano, que van a poder darnos una amplia panorámica de América Latina frente al autoritarismo. Voy a presentar en primer lugar a Rocío Guijarro, gerente general de CEDICE Libertad Venezuela. CEDICE Libertad es el centro de pensamiento que lleva 40 años transformando la sociedad venezolana basado en los principios del libre mercado y la libertad individual. Me gusta poner en mi currículum que soy egresada de esa primera promoción de visión y liderazgo hace algunos años. Nos vamos a sacar la cuenta, Rocío. Mejor nos sacamos la cuenta. ¿Hace cuántos años fue eso? Voy a presentar también, o le voy a pedir también que nos acompañe aquí arriba. Rocío, ven tú primero, por favor. Le voy a pedir también a Andy Feiler. Andy, ¿no te veo? Creo que hay barra venezolana. ¿O es idea mía? Sí hay, sí hay. Andy Feiler, que es el presidente de Nuestro Tiempo, de El Salvador. Nuestro Tiempo es el partido salvadoreño fundado en el año 2019, que acaba de participar por primera vez en un proceso electoral y que está integrado en su mayoría por jóvenes de la sociedad civil salvadoreña. Berta Pantoja, directora ejecutiva de Caminos de la Libertad de México. Bienvenida, Berta. Un aplauso. Caminos de la Libertad es la organización mexicana comprometida con la promoción y la defensa de las libertades económicas, políticas y civiles, cuyo propósito es demostrar que vivir en libertad es la única manera digna de existir. Camilo Guzmán, a quien voy a pedir que además nos ayude con la moderación de este espacio. Por favor, director ejecutivo de Liberty Tank de Colombia. Liberty Tank es el tanque de acción y pensamiento privado independiente dedicado a promover la libertad económica como generadora de progreso en Colombia. Sin lugar a dudas, este panel va a expresar mucho de lo que Relial ha venido haciendo durante los últimos 20 años, mostrando unidad, cohesión, solidaridad para acompañarnos en los momentos más difíciles, sobre todo bajo autoritarismos en nuestros distintos países. Camilo, el micrófono es tuyo. Bienvenidos a los cuatro. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias a Relial por la invitación a moderar este panel. Ahorita estábamos conversando y yo decía, simplemente nos hubieran puesto un micrófono y ahí ya habíamos hecho el panel de toda la conversación. Entonces, muchas gracias, ya terminamos. Pero no, yo la verdad quiero que esto sea más una conversación entre amigos, porque primero eso somos, pero además nos sirve mucho para entender este fenómeno de autoritarismo. Ahorita hablábamos con Andy, es que a mi generación crecimos en una etapa de líderes autoritarios de izquierda, y ahora estos nuevos líderes autoritarios millennial de extrema derecha pues es algo nuevo que muchas veces ni siquiera entendemos. Entonces es muy interesante esta conversación, y yo quiero que arranquemos con que cada uno de ustedes nos cuente un poco el estado del autoritarismo en sus países, que además es bien diferente entre los países, pero también ustedes qué están haciendo para enfrentarlo, qué están haciendo con todo el esfuerzo y toda la dificultad para enfrentarlo. Y empecemos contigo, Rocío, que quizás es el que más llevamos tiempo enfrentando y quizás el que más conocemos, pero hay muchas cosas de hoy, de la Venezuela de hoy, que para muchos es difícil de entender. Entonces, buenísimo que nos cuentes un poco cómo es el estado actual del autoritarismo en Venezuela y cómo lo están enfrentando con todas estas dificultades de ahora. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, de una vez doy las gracias a la Red Liberal de América Latina y a la Fundación Naumann por la posibilidad de que tengamos nuestro congreso y nuestra asamblea aquí en Guatemala, país que me encanta. Además que tiene una universidad que para nosotros es supremamente admirada, que es la Universidad Francisco Marroquín. Por aquí está Ramón Parellada y varios profesores de la universidad. De verdad que es un gusto estar aquí en Guatemala, que es un país de libertad, como el panel anterior también lo comentó. Y bueno, estábamos conversando, ¿verdad, Camilo? Además, como países hermanos, Colombia y Venezuela, sufrimos de los autoritarismos, ¿no? Si hay algo que ha erosionado y socavado la capacidad
de poder disfrutar de libertad en varios de nuestros países de América Latina es el autoritarismo. Y Sigfrido decía que son gobiernos irrisorios, hacía una pregunta de irrisorios, no efímeros. Yo creo que no, que si hay algo que el autoritarismo trae, son gobiernos que porque quieren estar anclados en el poder para dominar a los ciudadanos y socavar lo más importante, que es la libertad y los derechos humanos. En Venezuela, bueno, no tengo que contarles mucho porque sé que siguen permanentemente lo que sucede en el país, pero en este año tenemos como un atisbo de esperanza ante un proceso electoral dentro de 60 días aproximadamente, y donde, bueno, por primera vez se ve la posibilidad de que haya un cambio, de que haya una transición. Esa es nuestra esperanza. No sabemos si va a ser así, porque, bueno, son gobiernos autoritarios, son gobiernos que toman estos atajos porque se eligen a través de lo que llamamos una democracia electoral y llegan al poder, pero cuando llegan al poder es para destruir. Si hay algo que se ha destruido en Venezuela es toda la posibilidad de progresar, toda la posibilidad de desarrollar al país económica, política y socialmente, ¿no? Un país que, bueno, que muchos de ustedes saben que era el país con las riquezas más importantes de América Latina por ser un país petrolero y que todavía tiene unas reservas supremamente importantes, pero que este gobierno ha destruido esa capacidad, ha destruido la capacidad de cualquier tipo de reforma de políticas públicas que uno quiera proveer. Nosotros como centro de defensa de los principios del liberalismo, pues seguimos trabajando, sobrevivimos, nos defendemos ante los ataques de ese régimen y estamos focalizados en la formación de jóvenes. La formación de jóvenes como el futuro más inmediato, esos millennials de los que hablaba, que son los que van a tener que llevar adelante las riendas del país si es que no cambia Venezuela y tengamos otra vez de personas yéndose de Venezuela, que es lo más lamentable. Un país que vota 8 millones de personas es porque es un país que no tiene oportunidades. Entonces hay que recuperar esa posibilidad, hay que recuperar la capacidad de Venezuela del progreso, del bienestar y de las oportunidades para que no tengamos a más gente sufriendo por la falta de esas oportunidades. Bueno, Berta, aquí hay un tema interesante en este panel y es que tenemos, digamos, una visión muy sui generis del autoritarismo y de los niveles de autoritarismo de cada uno de nuestros países. Tú estás hoy en un país con un líder autoritario, pero al mismo tiempo en un país que para los empresarios, por ejemplo, hoy es un destino interesante lo que está ocurriendo con bajas tasas de desempleo, ¿cierto? Aprovechando un montón de fenómenos que están ocurriendo en la economía global que un poco lo ha favorecido, y uno desde afuera, y ahorita me vas a decir, no, estás totalmente equivocado, uno desde afuera lo que ve es un líder muy autoritario que ataca constantemente la libertad de prensa, la libertad de expresión, que ha atacado inclusive a varios colegas que están aquí sentados en sus programas de televisión y demás, pero al mismo tiempo un empresariado fuerte que pareciera estar blindado un poco a eso. Cuéntanos un poco mejor tú cómo lo ves, cómo funciona y desde Caminos de la Libertad qué están haciendo para enfrentarlo. Bueno, sin duda tenemos un líder autoritario, elegido democráticamente como muchos, que en 6 años de gobierno tuvo un crecimiento, bueno, no hubo un crecimiento en México, es 0.8% en promedio en los 6 años de gobierno del Producto Interno Bruto, y podemos decir que en estos 6 años ha destruido muchas de las instituciones, con promesas como la austeridad. Entonces, la forma de destruir algunas instituciones, sobre todo las instituciones gubernamentales independientes, fue quitarles el presupuesto. No las puedo desaparecer, pero no tienen presupuesto. Ha tenido un manejo inteligente de las variables macroeconómicas. México volvió a expulsar población a Estados Unidos, las remesas han jugado un papel muy importante en la economía de México y México tiene el gran blindaje del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad real, a pesar de que todo indica que el próximo domingo tendremos una presidenta elegida
izquierda, de ultraizquierda. Cuando se habla de ultraderecha, yo digo, pues volteen aquí a ver la ultraizquierda, que no sabemos cómo va a funcionar, que tendrá que gobernar con las nuevas cámaras de senadores y diputados con gente de López Obrador, y que si hiciera eso realidad, las reformas a la Constitución afectarían muchísimo el Estado de Derecho, especialmente en mi país, la desaparición del Poder Judicial. Y bueno, el panorama no es muy agradable, pero México tiene siempre esta posibilidad real del Tratado de Libre Comercio, que es muy importante y que no nos permitiría entender México sin eso. Entonces yo creo que eso está, el nearshoring es una gran posibilidad para México en los próximos años. Y bueno, la situación no es, desde nuestro punto de vista, optimista para los próximos 6 años. Yo creo, eso es algo totalmente personal, que estamos repitiendo un fenómeno de hace 100 años, de empezar otra vez una dictadura perfecta, que el presidente dicte nuevamente quién es su sucesor, cómo se va a gobernar y con quiénes, y un nuevo PRI, o sea, más de izquierda, más populista y más autoritario, pero sin finalmente una nueva dictadura perfecta. ¿Qué hacemos en Caminos de la Libertad? En lo que podemos, literal, todo lo que podemos. Creo que es más importante es la formación de jóvenes. Estamos trabajando mucho con escuelas secundarias y preparatorias a través de las escuelas Azteca, con el apoyo impresionante y decidido de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que siempre agradecemos ese apoyo, y eso es lo que estamos trabajando con más fuerza y de alguna forma, utilizando la posibilidad de la televisión privada, estamos llevando a las barras políticas una crítica abierta y una propuesta de nuestras ideas. Andy, digamos que de los que están acá es lo que yo precisamente describí ahorita, de esos fenómenos que a mi generación no les tocó, ¿cierto? De esos líderes autoritarios de América Latina de derecha, que sin duda al final terminan pareciéndose en las formas, ahorita lo hablábamos mucho, pero además de eso, con un elemento adicional, y es esta visión o esta versión millennial, que sabe jugar perfectamente en el mercado de la opinión pública, que tienen millones de seguidores en redes sociales, que se convierten incluso en líderes internacionales. Yo ahorita te contaba que hoy en Colombia, y ahorita hablamos un poco de eso, por esta obsesión latinoamericana de buscar siempre la figura del padre protector, que seguramente todos vivimos, hoy en Colombia la conversación frente a lo que está pasando con Gustavo Petro es, bueno, ¿y quién va a venir a salvarnos? ¿Quién va a ser ese líder fuerte que viene? Y la mayoría de las personas dicen, no, Colombia lo que necesita hoy es un Bukele, porque históricamente el mayor problema de Colombia ha sido el tema de la violencia, de la inseguridad, y hoy estamos retrocediendo 20 años en materia de seguridad. Entonces la gente al final termina buscando en este tipo de figuras que son rockstars, que tienen millones de seguidores en redes sociales, que mueven la opinión pública, un poco esa figura, ese padre o ese líder salvador que cae del cielo a salvarnos. Pero cuéntanos mejor tú, que lo vives todos los días, cómo es ese fenómeno de ese líder autoritario y ustedes qué están haciendo para enfrentarlo. Sí, definitivamente el caso de El Salvador es todo un fenómeno. Pero antes de empezar, quería tomarme los primeros segundos, primero para agradecer a La Relial y a la Fundación por prestarnos esta plataforma para plantear ese tema que es tan importante. Y particularmente quería agradecer el apoyo del equipo de La Relial, de Silvia, de Brenda, de Andrea, que estuvieron muy pendientes de nosotros en El Salvador en los últimos meses, que para nosotros han sido meses muy convulsionados enfrentando esta ola autoritaria. Así que gracias por estar pendiente. Y al mismo tiempo quería saludar a los jóvenes de la Academia Libertad, que sé que nos acompañan esta mañana, particularmente saludar a Sami y a Andrea.
Nosotros fuimos anfitriones de la Academia de Libertad el año pasado y fueron muy comprensivos y solidarios en un momento en el que uno de los funcionarios de nuestros partidos era víctima de persecución en aquel momento y que de hecho tuvimos que sacar de emergencia y clandestinamente de El Salvador justamente hacia acá a Guatemala. Dicho esto, en El Salvador lo que tenemos ahora es la dictadura millennial de Nayib Bukele. ¿Y por qué le llamo yo dictadura? A una persona le escuché en algún momento que en una democracia las reglas son claras y los resultados son inciertos. En El Salvador ya es lo contrario. Las reglas no son claras y los resultados sí lo son. Porque hoy tenemos una persona que ha cooptado toda la institucionalidad y quizás ese es uno de los principales mensajes que quiero compartir con todos los latinoamericanos que están aquí presentes. Hace poco veía en el kit de bienvenida que nos regalaron un índice de la institucionalidad de los países alrededor del mundo. El Salvador está muy bajo en sus índices, en ese índice de institucionalidad, y eso permite que políticos de cortes populistas y autoritarios que saben venderse muy bien, Bukele es un publicista antes que político, puedan romper con todo el marco institucional de un país y anclarse en el poder, que es lo que ha sucedido. Bueno, el día de mañana es la toma de posesión para un segundo mandato inconstitucional del presidente Bukele, y eso fue posible porque logró con su popularidad construir una mayoría en la Asamblea Legislativa, descabezó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Ellos los nuevos que impusieron reinterpretaron la Constitución para que Bukele se pudiese reelegir para un segundo periodo, a pesar de que la Constitución salvadoreña la prohíbe, al menos en 6 artículos de la Constitución. Y más recientemente, en esta ola autoritaria que es cada vez más acelerada, se viene una reforma constitucional para mi país. En El Salvador, para que una reforma constitucional sea posible, debe ser reformada en una legislatura y ratificada en la siguiente. El oficialismo fue muy creativo y en la última sesión plenaria de la legislatura anterior reformaron un artículo que era inamovible, pero aún así lo reformaron, en el que la reforma constitucional hoy puede ser reformada y ratificada en un solo periodo legislativo. A eso nos estamos enfrentando nosotros. ¿Y qué estamos haciendo como oposición en El Salvador? Bueno, primero, la oposición está muy atomizada, el sector privado está muy callado por miedo, la persecución es una realidad en El Salvador, hay políticos en el exilio, hay otros que están presos, hay periodistas que ya están en el exilio, esa es una realidad latente en El Salvador. Pero a inicios de este año yo tuve un encuentro muy particular en Ciudad de México con la doctora Laura Gamboa, colombiana, por cierto, profesora de Harvard, y con ella estudiábamos un marco muy particular de qué puede hacer la oposición latinoamericana frente a líderes autoritarios. Y quiero que se imaginen un esquema en el que hay 2 tipos de acciones y 2 tipos de vías: la vía institucional, la vía extrainstitucional. Y a la par de cada una de estas hay una acción que puede ser radical y otra que puede ser moderada. El institucional, la acción moderada, que es a lo que le hemos apostado nosotros, es a seguir participando por la vía electoral, a seguir planteando alternativas, a descifrar cómo ser competitivos en esta nueva forma de consumo que tiene el electorado de la política. Y por otro lado, en la radical, dentro del marco institucional, tienes juicios políticos, referéndum, pero que erosionan más la democracia y lo vuelven más complicado para la oposición. Y por otro lado, en las acciones extra institucionales, por el lado radical puedes tener golpes de estados y por el lado más moderado puedes tener protestas de calle pacífica. La única alternativa toma tiempo, y yo sé que las personas de Nicaragua y Venezuela lo saben, pero la mejor alternativa para poder enfrentar este tipo de conflictos frente a populismos y autoritarismo es una mezcla de la institucional y la extrainstitucional, pero siempre en el marco moderado: la participación electoral, el planteamiento de propuestas, promover nuestras ideas y, por supuesto, no dejar las acciones de calle de vía pacífica sin erosionar el marco democrático de nuestros países. Gracias, de ahí tengo un montón de preguntas, pero también quiero invitarlos a ustedes, si quieren hacerse preguntas entre ustedes también, bienvenidos. Pero Rocío, una pregunta más personal.
y porque ustedes llevan muchísimos años aguantando y aguantando y aguantando. Y quizás lo que ha permitido esa esperanza, la que hablabas al final, no son los líderes políticos, sino la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil como la que tú lideras. ¿Cómo hacen? Yo iba a usar una palabra que estaba de moda, pero a mí no me gusta, que es la de la resiliencia, pero mejor cómo hacen para tener tanto aguante, porque quizás muchos de nosotros que estamos en esto, pues a veces uno quiere tirar la toalla más fácil, y ustedes han estado ahí aguantando un montón de cosas terribles. Ahorita hablábamos un poco de esa valentía con la que nuestro amigo Pedro Ruchurtu ha enfrentado esto que está viviendo. ¿Cómo hacen? Danos ahí tips para aguantar todo este rato. Sí, yo le decía a Camilo que o aguantamos o perecemos, ¿no? Y queremos permanecer, ¿no? Y yo me traje esta hojita porque son tantas cosas en Venezuela que yo dije, voy a nombrar algunas, ¿no? Porque no solamente es el autoritarismo, la represión y la amenaza y el miedo que vivimos todos los venezolanos diariamente, ¿no? Sobre todo porque es un gobierno represivo, no solamente en acciones violentas contra los derechos humanos, y hay tanta gente, bueno, presa, Pedro, más 5 más en la embajada, y otros de los líderes de 20 detenidos que no han tenido ni contacto con sus abogados, que no sabemos ni dónde los tienen. Hay 220 presos políticos, la mayoría jóvenes, que no tienen acceso pues, a los abogados y tal, porque no los dejan. Y entonces, bueno, ese es un tema, el tema de los derechos humanos. Pero ahora vienen contra las organizaciones de la sociedad civil con 2 leyes que, bueno, que las quieren para limitar la acción de las organizaciones que han hecho y hemos hecho muchísimo ruido a nivel internacional. Bueno, el que estemos en la Red Liberal de América Latina y con la Fundación Naumann y con Renew Europa, eso ha alertado al mundo entero de lo que está pasando en Venezuela y de la lucha que llevamos los venezolanos. Eso le teme muchísimo el gobierno, entonces trata de reprimirnos a partir de estas leyes. Una ley es una ley que se llama contra el fascismo. Da risa porque los fascistas son ellos. Entonces, pero quieren imponernos esa ley, bueno, ya hemos hecho comunicados, etcétera, y otra ley que se llama de regularización y financiamiento de las ONG. Porque ellos dicen que las organizaciones no gubernamentales son las que proveen de financiamiento a los partidos políticos de la oposición. O sea, es una locura, porque si hay algo que hay en Venezuela es escasez de recursos para poder llevar adelante nuestro trabajo, porque tenemos además una crisis humanitaria compleja, donde el hambre y la salud son el orden del día, y mucha de la ayuda va hacia eso, pues hacia ver cómo se alimenta la gente y cómo tiene una mejor salud, que también ha sido erosionada y destruida por el régimen. Pero además, estos regímenes nuestros, si no tenemos el apoyo internacional, no podemos destacar qué es lo que está pasando. Y bueno, por supuesto que las redes sociales son fundamentales para ello, y transmitir mensajes a través de estos mecanismos, que son lo que la transformación digital nos ha permitido, hace que esa alerta y ese llamado a la acción, de alguna manera, de lo que sea, como pueda ser, pueda llegar hasta otras personas. Nosotros, además, pensando en el futuro, trabajamos en una visión, como decía María del Carmen. Tenemos un programa de país que se llama Un Sueño para Venezuela. Carlos Sabino, que está aquí, trabajó en un programa que se llamó 10 propuestas para rehacer a Venezuela. Tenemos muchas propuestas, además, que están ahí listas para ponerse en práctica en cuanto tengamos un cambio. Y bueno, la misma 20 Venezuela, y María Corina tiene su proyecto en el cual hemos apoyado, que se llama Venezuela Tierra de Gracia. Hay proyectos de país para el futuro. Entonces, eso nos hace sobrellevar esta carga de un régimen de este tipo. Nos defendemos, cuando nos atacan, nos defendemos inmediatamente con amigos en el ámbito legal, en el ámbito político, social, etcétera, porque no vamos a dejar que nos ataquen sin defendernos. Y bueno, podremos ir presos o no podremos ir presos, nos limitarán la salida del país, etcétera, etcétera, pero debemos estar atentos siempre a que no podemos
dejar de contrarrestar las acciones en contra de la libertad de los individuos y la capacidad que tenemos para el desarrollo y el progreso, porque como bien decía Bettina, no hay otra manera de progresar ni de salir de la pobreza si no es a partir de las ideas y las doctrinas liberales. Entonces, seguimos empeñados en eso y trabajando, como bien decía Berta, con jóvenes, con niños, con líderes en todos los ámbitos de la sociedad. Igual muy valientes. Andy, ahora sí le voy a hacer la pregunta del millón, dicen en Colombia, y es que decías ahorita que Bukele es más un publicista que un político. Hablamos un poco del mercado de la opinión y cómo estos nuevos líderes millennials lo manejan a la perfección y terminan siendo como artistas famosos. Su vida termina siendo un reality, tienen millones de seguidores, suben un video a redes sociales que la música parece un video de cine que emociona a cualquier persona que lo vea, así quiera criticarlo. Saben jugar muy bien con eso. Y al mismo tiempo tenemos una ciudadanía que no sabe vivir en libertad, que busca líderes para que los liberen, pero después le entrega la libertad. Entonces es, venga, libéreme y entonces tráigame seguridad, y ahora que soy libre, ahora le entrego mi libertad para que usted me la administre. Y somos una ciudadanía que busca, una sociedad que busca cada vez más esas figuras de padres autoritarios, ¿cierto?, de que el Estado resuelva todo. ¿Cómo hace uno para enfrentar esas dos cosas? Porque lo que decías ahorita, es decir, ¿cómo hace uno para convocar marchas, cuando él es un líder absolutamente popular? Cuando la mayoría de las personas lo quiere, cuando la mayoría de las personas prefiere renunciar a su libertad a cambio de seguridad. Ahí hay unos retos fundamentales que seguramente no va a tener la respuesta aquí, pero seguramente es algo que a ustedes les quita el sueño todos los días. ¿Cómo hace uno para enfrentar eso? ¿Cómo hacemos? Dos palabras tan complejas en una pregunta frente a un contexto tan complicado como el que atravesamos en El Salvador. Mira, fíjate que en El Salvador, sin duda alguna, para estas últimas elecciones presidenciales que fueron el 4 de febrero de este año, para que se haga una idea, las encuestas más moderadas le daban un 90% de popularidad al actual presidente. Es una estrella que ha sabido utilizar las plataformas para poderse vender muy bien, y además el tema de seguridad en El Salvador, que es lo que lo ha catapultado, no solo frente a la ciudadanía salvadoreña, sino ante el mundo. Y definitivamente es una reflexión que tenemos que hacer, porque lo que ha pasado en El Salvador, un país tan pequeño, tan pobre, que por muchos años la gente de las comunidades más pobres habían vivido con una pistola en la cabeza producto de las pandillas, o tenían que pagar $3 diarios para poder regresar a sus casas cada noche después del trabajo. Cuando viene alguien y construye la cárcel más grande de Centroamérica, y hoy tenemos la tasa de reos más grande del mundo después de Estados Unidos, no les importa la democracia a costa de tener seguridad. Había sido tanto el drama humano de la inseguridad salvadoreña, que era uno de los países más violentos del mundo, que no estaba en medio de un conflicto armado, que la democracia pierde valor y las libertades también, porque hoy quieren otro tipo de libertad. Sí, puedes llegar a El Salvador y andar caminando en la capital o en otra comunidad más hacia el interior del país, y puedes andar con tu teléfono en la mano y no te pasa nada. Eso en varios países de Latinoamérica es un privilegio. Pero ¿a qué costo? Y para ilustrar a qué costo les pongo este ejemplo. El día de ayer, en lo que estábamos nosotros en las nuevas oficinas de la Fundación Naumann aquí en Guatemala, apresaron a 8 líderes de la sociedad civil que estaban planificando manifestaciones pacíficas para el día de mañana por la toma de posesión inconstitucional del presidente Bukele. Y el argumento para la herramienta para apresarlos es el régimen de excepción, que tenemos más de un año de régimen de excepción. La justificación es que ha sido la herramienta para combatir a las pandillas, pero eso te suspende garantías constitucionales como no tener derecho a tener un abogado en medio del proceso. Y segundo, el delito que les tipificaron a estas personas fue agrupaciones ilícitas.
Sí, agrupaciones ilícitas para los pandilleros está bien si los quieres detener y combatir la delincuencia, pero agrupaciones ilícitas por el derecho de manifestarte libre y pacíficamente es el costo que estamos pagando en El Salvador por tener ese marco de seguridad. Entonces, la reflexión que yo les invito a todas las personas que están acá a realizar es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros conciudadanos valoren la democracia, valoren las libertades? ¿De qué manera nosotros les estamos enseñando el valor que hay en ello para que no llegue cualquier populista, cualquier estrella de TikTok a cambiártelo por algo que es voluble, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, yo quería decir, perdona Berta, pero hay una cosa que también debemos analizar en nuestros países autoritarios, ¿no? Cómo se normalizan situaciones, cómo se normalizan actos, y eso es grave, ¿no? Porque llega un momento que, bueno, nosotros tenemos 25 años, pero ya tenemos 25 años y hay actores que pueden estar opuestos, pero normalizan. Nosotros le llamamos los analistas, ¿no? Aquellos analistas que están todo el día pregonando cosas en sus artículos, en sus redes, que son influencers, se llaman influencers, y terminan, bueno, en sus posiciones, normalizando la situación, no apoyando la posibilidad de un cambio, sino que, bueno, y si Maduro sigue, bueno, seguramente habrá reformas, etcétera. Eso es sumamente preocupante, porque una cosa es el miedo que pueden tener el sector empresarial, porque, bueno, todas las leyes van en contra de la productividad y la posibilidad de inversión y de hacer negocio, pero a la vez también terminan arrastrándose, pues. Entonces eso también es grave, porque nos podemos quedar con el gobierno autoritario normalizado forever. Yo quisiera contarles que la ley de Maduro contra las ONGs es una realidad ya en México. Nosotros, las que se dedican a salud, educación, no estoy hablando solo del caso de Caminos de la Libertad, todas fuimos auditadas por Hacienda, y a todas nos están retirando los permisos. Para renovar la donataria de Caminos de la Libertad, que es el caso que vivo, necesito que la secretaria de Cultura o el secretario de Economía reconozca mis actividades. Los secretarios de Salud, por ejemplo, o de Educación, no han reconocido tampoco las actividades de las ONGs, y ese es un caso. Y aprovechando un momento, si en México alguien hubiera propuesto una supercárcel como Bukele, y eso sería ya el presidente del país. El problema más grave que se ve en el país, la que la gente vive, es la inseguridad. Cuando para la próxima elección, que del próximo domingo, se hizo un esfuerzo entre las confederaciones patronales, analistas, politólogos, para hacer una propuesta a quien fuera el próximo presidente, y se resumió en una sola: imperio de la ley, Estado de Derecho. Entonces, es así de fuerte. Ahorita que escuchaba esto que decía Berta, y lo platicaba antes de que iniciaran las conferencias con Kitty de Nicaragua, en El Salvador ya trataron de pasar una ley de agentes extranjeros calcada a la de Ortega en Nicaragua. Se ha detenido de momento por un poco de incidencia que tuvo la cooperación holandesa, pero la tienen ahí lista para actuar. Y ya llegamos al punto nosotros de platicar entre nosotros de qué hacemos cuando empiece la cancelación de ONGs, de fundaciones en El Salvador. Platicaba con Kitty y recibiendo sus consejos, ¿no? Ya sabe qué es lo que viene, y bueno, hay que aprender de esas experiencias de cómo plantearnos y resistir frente a esta ola autoritaria. Y menciono esto por dos cuestiones. Primero, no quiero dejar en segundo plano
el drama humano que esto implica y el sacrificio personal de muchas personas que hacemos política en El Salvador y también quienes hacen periodismo valiente en El Salvador frente a estos gobiernos autoritarios. En mi caso personal, en lo más humano y en el seno de la confianza, se los comparto, ¿no? O sea, acabamos de estar en elecciones y me siento en mi casa y me dice mi esposa, mira, y si mejor te dedicas a otra cosa, porque no solo van detrás tuyo, van detrás de tu familia. No solo es el amedrentamiento en las redes sociales, es la posibilidad de que te metan preso y ni siquiera tengas el derecho de tener un abogado que te acompañe. Pero no quiero dejarlo solo en el plano dramático y quiero compartir un poco de positivismo con ustedes también. Y a lo mejor un poco de ingenuidad de mi parte por ser quizás la persona más joven en este panel, pero El Salvador tiene una joven democracia, o tenía una joven democracia, que heredamos con la firma de los acuerdos de paz que se firmó en el 92. Y las personas que militamos en nuestro tiempo somos una generación posguerra, que nacimos poco antes de que se firmaran los acuerdos de paz o poco después de que se firmaran los acuerdos de paz. Pero heredamos un país en democracia, imperfecta, sí, que necesitaba mejoras, pero heredamos esa democracia. Y hoy, como manual de todo dictador, la historia en El Salvador no empieza antes del dictador, empieza con el dictador. Y parte de lo que está pasando hoy en El Salvador es que en la currícula escolar, por ejemplo, ya se está eliminando de los libros de estudios sociales toda la historia que atravesó El Salvador, todo el conflicto armado que nos dejó más de 80,000 muertes en los 12 años que duró. Eso se está borrando de los libros de historia de El Salvador, y lo que se empieza a poner en la currícula escolar es lo que inicia hoy con la dictadura millennial de Nayib Bukele. Pero frente a eso hay un grupo de jóvenes en El Salvador que hemos decidido, vamos a seguir defendiendo la democracia que nos heredó la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos. Vamos a seguir defendiendo las convicciones por las que decidimos hacer política y promover ideas ancladas en el futuro y no en el pasado. Es difícil, es humanamente un sacrificio enorme, pero a nivel positivo quería compartir que hay personas que estamos dando esa lucha en países como los nuestros, azotados por olas autoritarias, y estas redes nos permiten realmente compartir nuestras experiencias y sentirnos apoyados, que ha sido lo que ha pasado en nuestro caso. Sí, gracias Andy, porque precisamente eso también lo estamos viendo nosotros en Venezuela. Los jóvenes que han salido, que fueron líderes de todas estas protestas que vimos años atrás, siguen trabajando por Venezuela en el lugar donde están. Y se ha constituido una red muy importante para el apoyo a Venezuela desde donde estén. Porque, bueno, este camino al autoritarismo ha requerido y requerirá mucho esfuerzo de mucha gente, y es importante esa migración que, bueno, ha logrado apoyar, surgir o no en los países de acogida. Aquí en Guatemala sé que hay muchos, pero todos están, esos líderes, pendientes de regresar a Venezuela y trabajar en su transformación. Yo tengo una reflexión, pertenezco a la generación de mexicanos que apostó por la democracia. Sin más, pensamos que la democracia iba a ser la solución. Y ahora sabemos que la democracia no es suficiente, que tiene que llevar el adjetivo de liberal. Y que la democracia por sí sola, pues tiene tantos líderes populistas y dictadores en el poder. Creo que la democracia tiene que ser una democracia liberal. Bueno, yo creo que ¿O somos liberales o somos demócratas? Ese es nuestro dilema, ¿qué somos? Porque como dice Berta, no es lo mismo. Y otra cosa que quería comentar, y perdónenme, el tema institucional, ¿no? Porque yo creo que se ha sido un muro de contención en los países autoritarios donde no han logrado penetrar de verdad, como en Venezuela, y han destruido, ha sido el tema institucional. O sea, han sido instituciones sólidas, instituciones fuertes, instituciones como la libertad de expresión, que bien lo hablaba Hugo aquí se puede hablar. En Venezuela no, en Venezuela la mayoría de los medios son del gobierno y los demás periodistas tienen medios digitales y están fuera del país la mayoría, sobre todo todos estos que hacen investigación. Los derechos de propiedad son una institución fuerte.
en los países, a lo mejor de ustedes, no han sido como en Venezuela, que expropiaron cualquier cantidad de empresas, nacionalizaron, etcétera. Entonces, el tema institucional yo creo que es una de las fortalezas de los liberales, del ser liberal y no tan demócrata. Rocío ya iba abriendo para otro foro, pero más adelante en otro panel hablamos de eso porque lastimosamente se nos va acabando el tiempo, pero frente a eso último que decías, eso ha sido un poco lo que hoy en Colombia nos ha permitido, por ahora, no digo salvarnos, porque no estamos salvados de nada, pero por ahora, vamos, nosotros los colombianos siempre decimos, podríamos haber estado peor. Y a pesar de tener un líder autoritario, desastroso, las instituciones en Colombia han funcionado hasta hoy. Mientras aquí hablamos, puede que mañana dejen de funcionar, pero hasta hoy han funcionado. Y los medios de comunicación ahorita con Andy en Colombia han cumplido una función fundamental en este momento. Todos los escándalos de corrupción que están saliendo, además a borbotones, en este gobierno los han sacado los medios, los grandes medios de comunicación, que normalmente eso no pasa en muchos países, porque muchos de esos medios dependen de la pauta estatal, y ahí también los empresarios cumplen una función fundamental, y es seguir alimentando esos medios de comunicación, sabiendo todas las pérdidas que producen, pero para que en realidad exista libertad de expresión y libertad de prensa en nuestros países. Cierro con lo siguiente, y es un poco la reflexión que tenemos frente a los retos que tenemos, es cómo logramos nosotros defender la libertad en medio de esta política del espectáculo, ¿cierto? De cómo se mueve este mercado de la opinión pública, y al final cada uno de nosotros, y sobre todo ustedes que viven en regímenes mucho más autoritarios, y sobre todo mucha gente en Venezuela, se convierten en referentes de la libertad. Y yo vengo insistiendo mucho que la libertad, más que referencias, necesita referentes, necesita personas que con su ejemplo de vida sean un claro referente de libertad, de lo que es vivir en libertad. Hablábamos de la Teresa de Pedro, que ha perdido su libertad, pero sigue ahí. Ayer estuvo aquí conectado virtualmente, y eso se convierte en un referente, eso se contagia, y los jóvenes al final siguen eso y dicen, yo no sé qué es eso, pero yo me quiero parecer a eso, yo quiero vivir como eso. Entonces yo creo que eso es un poco el mensaje optimista de este panel, y la invitación a todos a ser verdaderos referentes de la libertad. Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Creo que nos quedó faltando muchísimo más tiempo, pero tenemos 2 días más de conversación. De nuevo, muchas gracias a Relia, se descargó el micrófono y todo, por la invitación, y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias. Yo quisiera, Daniel, agradecerles a todos y explicarles a todos los que están aquí por qué esta silla está vacía. Esta es la silla de Félix. Así que un aplauso. Muchísimas gracias, de verdad, Rocío. Tenemos aquí la foto oficial. No se escuchó, pero lo puedo decir al micrófono, Camilo. Preferida de Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Gracias, Rocío. De verdad, gracias.